Muy buenos días, ¿cómo les va? Son las 16 de un día aquí en Buenos Aires nublado y según algunos parámetros fresco. Vamos a hablar de algo que no está fresco precisamente en sus términos de relación con la frescura, ¿no? Todo lo contrario, creo que bajo amenaza de impresionar como una gestión a la deriva, o quizá un poquito menos, el gobierno atraviesa uno de sus peores momentos desde aquella renuncia de Martín Guzmán que lo dejó estupefacto. Las circunstancias no son exactamente las mismas en cuanto a nombres, porque Sergio Massa, sea por certeza, por descarte o a regañadientes, sigue considerado como el único bombero que le queda al, elijan, tambaleante, diluido, frente de todos. Sin embargo, esta estimación, que es de afuera y de adentro, remite a aspectos de la macroeconomía. Es decir, Massa parece haber cumplido con lo que se esperaba de él como garante transitorio del acuerdo con el Fondo Monetario y ahora de la renegociación por 2.400 millones de dólares con el Club de París, que agrupa informalmente a países acreedores que son simultáneos integrantes del directorio Fondo Monetarista. Si no se arregla con los socios de ese club, se cae todo lo demás. Claro, la pregunta, ¿qué es todo lo demás? Justamente, los números de esa macro, sin cuyo concurso se entraría a escenario de default, con una corrida cambiaria desestabilizadora que desde ya no dejaría en pie ni a los miembros del Ejecutivo ni a figura alguna del Frente de Todos. Como se sabe o se sufre, esa razón objetiva le interesa absolutamente nada a las franjas mayoritarias de una sociedad agotada por la inflación, fuere que se hable de estratos bajos en donde ya se come salteado, o de los sectores medios que ya resignaron toda expectativa de crecimiento y ahorro. A uno le parece que es asimismo secundario que pudiese haber una sobrerepresentación mediática de la problemática del conurbano bonaerense, como si fuese diferente en el resto de los ámbitos periféricos de las grandes urbes. Y como si acaso se tratara de que los medios de comunicación tradicionales, en manos relevantes de una oposición feroz, tuvieran la propiedad de inventar y convencer sobre bases completamente falsas. La cifra inflacionaria de septiembre, el 6,2% que se conoció ayer a la tarde, y que está unas décimas por debajo de lo previsto por las consultoras privadas, tiene perspectivas de ratificarse, por lo menos, de mantenerse en ese rango delirante en los próximos meses. Y exhibe a un gobierno en estado de inmovilización, del que directamente asombra su falta siquiera de gestos para mostrarse conmovido. Y un tema, esa cifra, como si poco fuera, no contempla que momentáneamente está reprimido el incremento en las tarifas de los servicios públicos. Por fuera de cierta intentona respecto de precios cuidados, del programa Precios Cuidados, con credibilidad cero, al margen además de que el paquete de productos involucrados fue reducido a la mitad, no hay una sola actitud demostrativa de estar moviéndose
ingeniando, promoviendo, si no soluciones estructurales, algunas salidas de coyuntura. Aún en la forzada concesión de que a Massa puede dispensársele carecer de palabras como salario o ingresos populares, que desde que asumió no pronunció nunca. Dispensársele, decíamos, porque la macro le insume lo urgentísimo, so pena de descalabro. En verdad es, o debería ser inconcebible que en su equipo no haya al respecto, repetimos, una mínima actitud de sensibilidad sobre el tema excluyente de la inflación. Recién ayer, en el video que envió para el cierre del coloquio de IDEA en Mar del Plata, Massa aludió a que el número de la inflación no lo tiene nada conforme. Que los medios en buena medida hegemónicos, valga la figura, se regodeen con las chicanas del dólar Coldplay, el dólar Qatar, el dólar Tecno, mientras los bodegueros esperan también el dólar Malbec, aunque tengan su segundo mejor semestre exportador de la historia, repito, de la historia, jamás deja de significar que todo asemeja a una sumatoria de parches. Y también repitamos, si ese conjunto dispositivo resulta comprensible por la necesidad de preservar divisas, es inaceptable que sirva para justificar lo ausente de alguna iniciativa, una, que si existe y para variar está comunicada en forma desastrosa, capaz de revelar inquietud proyectiva en torno de la inflación. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, eso de que no caigan ideas para promover mecanismos de cercanía productiva, de estímulo crediticio en dirección a pymes y microemprendimientos diversos? O las hay y nadie en el gobierno se digna a atenderlas, presos todos de un chiquitaje que acaba redundado en la lucha por los cargos, por los eslóganes, por la construcción de épicas facilistas, por el confort de decir que la culpa le corresponde en exclusividad a un presidente decorativo. Más bien podría decirse que eso pasa tanto en el sentido dirigente de quienes conducen lo gubernamental, como en el de aquellos que se presentan como referencias intelectuales o de liderazgo. Pasa porque el Frente de Todos se ha convertido en no más que una enunciación. Son varias de sus propias voces quienes vienen advirtiendo en público y en reserva sobre lo inútil ya de remarcar la tragedia que significaría un retorno macrista, el de la derecha explícita, con cualquiera de sus nominados presentes o futuros. No es que ese diagnóstico sea incorrecto, por favor, todo lo contrario. Es simplemente que con una economía sin precios, con la canasta familiar exhausta, mediante la improbabilidad de prever casi nada, o la figura que quieran ustedes elegir, no hay ninguna chance de que este gobierno deje de ir rumbo a una derrota muy grave. Y aún así lo electoral sería lo de menos, porque las consecuencias habrán de pagarlas quienes, con bronca o furia entendidísimas, votarán a verdugos que en la cotidiana les dan lo mismo que aquellos incapacitados para demostrar que no lo son. Queda tiempo para que el oficialismo pueda revertir este panorama. Por supuesto que sí, y ni de lejos es cosa de que, siendo que hablamos de la política argentina, falta una eternidad para las elecciones. El problema sustancial no es el tiempo,
sino la vocación política. Incluso o ante todo una vocación medida en términos de decisiones personales. Es imposible que pueda remontarse la cuesta que fuere si la política no le ofrece signos y determinaciones a la economía. La derecha cambiemita no la tiene fácil porque carece de liderazgo indiscutible. Están en una pelea de egos abierta, que esta semana ha tenido nuevas instancias, pero tarde o temprano, abarcando a libertarios que funcionalmente son los más sistémicos de todo el espectro, se pondrán de acuerdo. Después se verá si eso supone portar un proyecto, comillas, lúcido, de cuáles fracciones de qué burguesía, o, como se prevé, una bestialidad que reunificaría al peronismo derrotado, no se sabe bajo qué conducción. Pero se pondrán electoralmente de acuerdo, antes o después, en primera o segunda vuelta, o bien, dominado el potro este de la inflación, si es que ocurre, claro, pasa a ser Massa el candidato del establishment. Paolo Roca ya lo sugirió. Juntos por el Cambio no da garantías. Por lo pronto, hasta entonces, no queda claro, para ser también reiterativos, no queda claro ni por asomo, qué tienen para ofrecer con algún rasgo entusiasta los componentes gubernamentales. Este lunes, nada menos que 17 de octubre, será la expresión de que ya casi se perdió la cuenta y no interesa a nadie, de en cuántos actos se dividirá el recordatorio. En la Plaza de Mayo los más combativos, claro, la CGT, los gordos, se encierran en obras sanitarias para armar listas, los movimientos sociales van a La Matanza y algunos en La Plata, bueno. Y fuera de la fecha, se persiste en que no haya ni tan apenas una mesa chica del gobierno, ¿no? Una mesa chica elemental, donde se discuta, acordar sería la gloria, apenas, por caso, la realización o eliminación de las primarias, de las PASO. Insistido, si en la economía no hay nada para decir que le signifique algo concreto a las necesidades de la gente, lo mínimo es aspirar a que la política tenga algo para decirle a la economía. Ese es el desafío prácticamente uniforme del Frente de Todos, si es que todavía se pretende esa coalición como una argamasa de voluntades dispuesta a enfrentar la maroma que se nos viene. Macri, Bullrich, Larreta, Milei, las guitarras radicales. No habrá derecho al pataleo, De vuelta, no es el tiempo que falta. Es la vocación para saber aprovecharlo.